todos. Estamos hoy en clase para tocar el tema de las drogodependencias. Primero podemos hacer un poco de reflexión. Tenemos que ser conscientes que a nosotros nos va a interesar la conducta, la emoción y la circunstancia de la persona que está abusando de las drogas. Pero hay que analizar el contexto de las drogas, el negocio que es y la dificultad que hay para combatirla. Hay dos corrientes, una que aboga por legalizar las drogas y otra por mantenerlas dentro de la prohibición. Pero lo cierto es que las drogas no legales generan mucho sufrimiento, muchas muertes, con lo cual vamos a ver hoy en el tema cómo hay una diferenciación entre drogas legales e ilegales. Las repercusiones que tienen unas y otras en el organismo es muy distinta, pero cuando analicemos este tema no debemos dejar olvidado todo lo que hay de fondo con el negocio de las drogas. Vamos a ver primero de forma específica a qué drogas nos vamos a ir refiriendo. Por un lado está, como drogas ilegales, primero vamos a ver el cannabis, que es, diferenciamos lo que es la hoja y lo que es el tronco. En la hoja estaría lo que se llama marihuana, hierba maría, que tiene menos poder adictivo que la que se extrae de la resina, la que llamamos hachís, costo, en fin, es más adictivo. Estas drogas, el cannabis, no es un descubrimiento reciente. 10.000 años, hace 10.000 años ya se tiene conocimiento de su uso en distintos lugares, como por ejemplo en China. El cannabis es la droga del inicio. Sabemos que actualmente se puede utilizar farmacológicamente para combatir, por ejemplo, enfermedades como el cáncer, en la fase en la que la persona está luchando contra la enfermedad y ayuda a rebajar su tensión y a generar un nivel de percepción de bienestar que mejora el proceso. Pero no obstante, también sabemos que en países, por ejemplo, como en Holanda, solamente en Ámsterdam, hay una zona donde se permite su uso de forma legal. Está todavía cuestionada por el entorno, pero lo cierto es que se consume y el consumo del cannabis no tendría mayor importancia si se tuviera un buen control sobre ella. El problema es el abuso. Y el problema es el inicio en la adolescencia, cuando lo que buscas es tener experiencias y sensaciones y realmente es como el paso inicial para buscar otras drogas porque esta se quedaría suficiente. El opio procede de la planta del opio, que si veis el aspecto es muy parecido a la amapola, pero le falta el componente de activación que tiene el opio. Un derivado del opio es la morfina. La morfina es una sustancia que se utiliza fundamentalmente para rebajar el dolor corporal, es decir, inducir al sueño a la persona y poder realizar las operaciones. La morfina, cuando se sacó por primera vez, no se contemplaba que pudiera se desarrolló para combatir la dependencia al opio realmente. Y posteriormente se vio que tenía la misma fuerza para generar también la dependencia. Una empresa farmacéutica, Bayer, a mediados del siglo XIX, crea la heroína. Y posteriormente se genera como
como sustancia sintética la metadona. La heroína... Sí, todos estos son opiáceos. La heroína será la que tenga mayor poder adictivo. La coca es la planta de donde se va a sacar la cocaína. La coca ha sido muy utilizada en países hispanoamericanos, es más, se utilizaba como medida de trabajo, porque se le daba a los porteadores, a los trabajadores, a los esclavos, se les daba la medida de coca para que aguantasen los trayectos en los cuales tenían que hacer grandes desplazamientos. Entonces, la cocada era la distancia que conseguían aguantar con la dosis que les daban de cocaína hasta llegar a destino. De la coca se extrae la cocaína y también el crack, cuyo proceso es más económico y afecta de forma más negativa a la salud. Aparecen alucinógenos como el LSD-25 y también inhalables son sustancias que inhalándolas, como por ejemplo el pegamento, genera un estado de desinhibición y de agrado para la persona que lo ingiere, sin darse cuenta que lo que está provocando es una dependencia a esa sustancia que está inhalando. Porque todo lo que se introduzca por vía aérea será mucho más eficaz en la reacción que tenga en el cuerpo. Las drogas sintéticas, las metanfetaminas, especialmente el éxtasis, es la droga que tiene una mayor introducción en la población juvenil y es la que tiene mayores probabilidades de generar efectos secundarios porque la pureza de las sustancias que introducen pues es muchas veces dudosa y, como os digo, con efectos secundarios muy negativos. Vamos ahora a las drogas legales, las que no es tan mal visto consumirlos, a pesar de que sabemos que puede deteriorar nuestro organismo, como por ejemplo el tabaco. Desde hace menos de una década, gracias a las normativas que prohíben el consumo en espacios públicos de tabaco, se está reduciendo el consumo del tabaco, a pesar de que donde lo encontramos más es en la adolescencia. Probablemente porque la persona que consume tabaco, con el paso del tiempo, se da cuenta y toma conciencia de la gravedad de su uso y deja de utilizarlo, mientras que el afán por experimentar y por conocer de los adolescentes probablemente pueda favorecer su uso inicial. El alcohol. El alcohol será otra droga legal que lo trataremos en otro tema. Vivimos en un país donde la producción de vino se ha llevado a cabo de forma generacional, con lo cual culturalmente tenemos una aceptación del concepto del consumo del tabaco. Efectivamente, en pocas dosis no pasa nada, el problema es su abuso. Estábamos en su voluntario de que teníamos un curso de drogadicción en menores con la policía. Entonces preguntábamos quién había fumado, quién había bebido alguna vez, quién había tomado drogas, etc. Bueno, todos levantaban la mano y decía tal. Decían, pero es que no he bebido y a mí no me gusta, o sea, yo huelo el vaso, no me gusta y es como fuera. No he bebido alcohol en mi vida, pues me sabe como botiquín, nada más me huele así. Y dirías a la policía, pero ¿cómo puede ser que me hayas bebido? No parece nada, no sé qué. Y el profesor decía, ¿os estáis fijando en la cultura de España que incluso la misma policía está instando a una persona a que fume marihuana, aunque sea, que es algo suave, a que beba alcohol? Luego la comida, es que tienes que olvidar que está allí, por favor. La misma policía, eso es cultural, ya. Sí, la verdad es que... gracias a la psicoeducación es la mejor vía para contener el uso y el abuso de estas sustancias. Pero la cultura que tenemos nos retrae mucho. Sí.
Bueno, el café es otra sustancia que curiosamente no es porque del tabaco y del alcohol pues más o menos tenemos nociones de sus efectos, pero del café no. Y además el concepto de yo sin mi taza de café no puedo reaccionar por la mañana es algo habitual, o después de comer no puedo pasar sin mi taza de café. Bueno, veremos cómo a partir de 3 tazas de café puede haber intoxicación en el organismo, aunque no manifestemos esa intoxicación, es que mi cuerpo tiene más cantidad de la que puede procesar. Entonces, veremos que no tiene por qué mostrar sintomatología, pero desde luego más de 3 tazas de café es muy desaconsejado para cualquier persona. Claro, también cafeína. Bueno, hay que mirar exactamente el prospecto, no es en la misma dosis, pero sí que hay que ver qué cantidad estás ingiriendo cuando te bebes un vaso de Coca-Cola. Yo creo que hay que tener mejor prensa, por ejemplo, que la gente que dice, yo me pongo 3 Coca-Colas al día y no del café no es nada. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que la Coca-Cola, la gente lo dice no solamente por la cafeína, sino porque tiene azúcar. Entonces, como bebida, se sabe que no es muy buena para ingerir, no solamente por el excipiente, sino también por los aditivos y por los azúcares que lleva. Sí, claro. Igual que el café. O sea, el café, efectivamente. Claro, o sea, en una medida justa puede ser bueno en unos casos porque activa el organismo, en otros casos porque... claro, para la tensión, por ejemplo, que las personas que la tengan baja, el café les sirve para elevar la tensión y entonces te lo prescriben con ese efecto. El problema es cuando lo ingerimos sin controlar la cantidad, eso es. Bueno, y luego vamos a ver también cómo consumir medicamentos a libre albedrío va a generar también un problema de dependencia a la sustancia. En la entrega de los Globos de Oro del año pasado, el presentador que lo presentaba, era un cómico, en un momento dado, le dijo al público que podrán artistas, gente reconocida, dice, bueno, vivimos en una sociedad muy individualista donde todos no podemos pasar ni de sexo ni de pastillas. O sea, fijaros qué concepto dio personas individualistas y consumo excesivo de sexo y de pastillas. Ahí detrás hay una realidad, realmente. Bueno, vamos a ver la epidemiología. Al final de todo os voy a enseñar un estudio ya de 2016, pero estos son los datos que aparecen en el libro. El hachís, el inicio del hachís es a más temprana edad, que es a los casi 15 años, muy seguido de las anfetaminas. Las anfetaminas es un medicamento que lo que hace es activar el sistema nervioso central. Y luego la cocaína. Entonces vemos que aproximadamente son los 15 años la edad de inicio. Efectivamente, es una edad donde el sujeto todavía no está formado como para reconocer cuál es la trascendencia del consumo. Y el problema... Claro, no, vamos a ver, lo importante es hablarlo. No podemos decir que es el grave error que hemos tenido con los adolescentes en decir que la droga mata, que ellos la prueban y no matan, y el tabaco pues no mata. Entonces ellos dicen, bueno, pues no podemos utilizar conceptos que los adolescentes vean que no son reales. Eso es, los adolescentes se dejan llevar por el grupo y hacen lo que hacen los otros compañeros. Entonces, a los adolescentes lo que hay que enseñarles es a saber decir que no. Es mucho más importante. Sí, a mis padres nunca nos preguntaron tanta ya, nunca nos decían, no, sácate. O sea, siempre nos han dicho, a ver, ten cuidado,
si bebéis, por favor, llamadnos, vamos nosotros, ¿sabes? Que no vamos a pedir que bebáis, porque está claro que no. Pero, por ejemplo, eso me ha dado resultados, me decían, ¿quieres no sé qué? No. No quiero acabar tirado por los suelos como he tenido que atender a tanta gente. Entonces era como una parte de mí. ¿Me quedaba sola? Sí. Pero me estaba muy feliz, era en plan de... Y he visto amigos en plan en coma y decir, me dan ganas de dejarlos tirados ahí, pues normales y largarlos de casa. Ya, sí, es una pena que no sean capaces de darse cuenta. Yo veo una adolescente puede crear una experiencia en la realidad. Aparte de que la persona puede dar esa seguridad de vida, claro. Pero yo, bueno, en esta familia, en algunos casos, en que los padres tienen de esos 45 años, son consumidores. O sea, consumidores. Sí. Que les invite de una empresa, y claro, no me pasa todo el tiempo que viene mi Chicago, mi Europa también, y ese viene de esa nivel de trabajo viene. Yo creo que tiene que tener también mucha culpa de las padres que ya estamos en una media, claro. Hay un exceso entre los padres, entonces es que sí. Claro, el ejemplo. Pues a mí me decían eso, entonces es divertido porque mi padre también, porque no se le puede cumplir, que no viene cansado, pero se va a ver un poquillo, mis padres han fumado hasta hace 5 años, pero desde las 7 había ido. Y yo creo que yo, solo por verlo y por la risa que me daba de tabaco por ejemplo, diría como justo de lo contrario, o sea, de tanto que les gusta fumar, de tanto que no era como recurso total, que no quiero, o sea, yo creo que los adultos se para ahora en los controles de que hace la policía, hay mucha gente en una empresa, o sea, que se supone que no Claro, los controles que hace la policía para evitar accidentes de tráfico es un factor importante para que no consuman lo que les gustaría consumir, pero sí que a los adolescentes, aunque tengan el modelo de que sus padres consumen, lo que hay que trabajar, por supuesto, es el entorno familiar para que sean conscientes que en el modelo siempre el adolescente va a buscar el ejemplo. Pero en todo caso, ellos tienen que saber que el conocimiento que vamos teniendo de las repercusiones que tiene el consumo de las drogas en el organismo y en la mente del sujeto es algo que se va avanzando. Y a lo mejor personas que ahora tienen 50 años pues no tenían por qué conocer la trascendencia que tiene el consumo. Pero bueno, ahora hay noticias, cada vez que hay un adolescente que cae en coma etílico aparecen las noticias y eso está fenomenal, eso es estupendo porque es importante que lo vean y que se den cuenta. Literalmente, cogen una persona que la dejan allí, detrás además de nuestro puesto, porque no quieren llegar a nosotros y decirnos, oye, mi compañero de vida. O sea, no quieren, entonces ellos se las apañan para ir por detrás de los vehículos, dejarte caer el paquete y si te lo encuentras, porque nosotros ahora ya vamos con la idea de que siempre hay algo por ahí. Si no vigilas, te encuentras aquí a un presente y tú, claro, a una persona que está muy en coma le dices, ¿qué has bebido? Y te va a responder. Si llega y te responde, nos va a balbucear. Y lo único que va a decir es no avises a mi padre, es lo único. Y luego los amigos desaparecen. ¿Dónde están los amigos? Claro, por eso los y no padres... podemos atenderles porque nos han transformado. Simplemente, entonces es que nos es muy triste y ver que la persona incubada ya en coma. Sí, no por eso el que los adolescentes tengan la confianza en los padres, o sea, nunca hay que prohibirles, sino hay que decirles que los efectos que tienen el consumo y en todo caso que sepan que siempre si pasa algo, pues como te decían a ti, si bebes, llámame porque no quiero que vuelvas sola. Digamos que ese punto de confianza es lo que les permite tener esa aproximación para saber reconocer que es algo que si por lo que sea consumen y consumen en exceso, no va a tener el rechazo. Luego ahí estará el trabajo de los padres para ir dándoles información. Yo recuerdo con mis hijos cuando eran pequeños que, pues no sé, tendrían de 8 a 14 años, pasábamos por un descampado donde había drogadictos que se estaban inyectando y era una cosa sobrecogedora. Entonces, claro, esas imágenes también te impactan mucho.
andar en la calle. Entonces, todo el mundo, Claro. sois los amigos y si te dicen algo. Y entonces saber que efectivamente no por consumir un poco te va a pasar eso, pero nunca sabes cómo vas a llegar a caer, a estar en esa situación de dependencia tan brutal. Bueno, en cuanto al consumo, las pastillas, como os decía antes, es lo que más se consume por economía y aunque no genera economía para el usuario, aunque no generan tanto beneficio para las mafias. Vamos a ver ahora la incidencia comparada en orden de importancia. Fijaros cómo es el tabaco y luego el alcohol las dos primeras. Siendo los analgésicos, es decir, las medicinas que inicialmente nos tomamos para combatir los dolores, terminan generándome dependencia a esa sustancia. De la misma forma que los tranquilizantes. Aquí hay un problema también y es en cuanto a las empresas farmacéuticas, que son las que fabrican estas sustancias para combatir malestar de las personas. El diagnóstico y la prescripción de estos medicamentos, aunque en el caso de los tranquilizantes, en principio hay un control con las recetas, pero realmente hay una prescripción demasiado elevada, con lo cual el usuario tiene las pastillas sin mayor problema. Y luego vemos que de lo que son las sustancias que hemos visto ahora será el cannabis y el éxtasis, las dos más importantes en orden a las que hemos estado viendo. ¿Cuáles son las sustancias que inciden en el sujeto que consume estas drogas? Como estimulantes, el sujeto lo que va a consumir es la cocaína y las drogas sintéticas, las anfetaminas. Dentro de las drogas legales va a ser el tabaco y el café. De la misma forma que los medicamentos, las anfetaminas, tienen también este mismo efecto, el estimulante. Y me he referido a medicamentos sin control, es decir, drogas legales, que tú los tienes de forma legal, pero que los consumes sin control. Como con un efecto depresor, es decir, que rebaja tu activación cardíaca y presión sanguínea, va a ser el opio, con todos los derivados que hemos visto, el alcohol y los ansiolíticos. Y luego, sustancias que generan una sensación perturbadora y que eso es lo que les hace consumirla, es el cannabis también, el LSD, fundamentalmente. Entonces aquí tenemos, digamos, el cuadro de los efectos que generan las distintas drogas en el organismo. Porque lógicamente una persona cuando lo va a consumir es por los efectos que le genera la sustancia en el organismo. Para identificar cuando una droga genera un problema en la persona, porque claro, yo puedo consumir una sustancia sin que, reconociendo que me genera unos cambios en mi organismo, pero sin que suponga un problema, sin que haya afectado fisiológicamente y psicológicamente. La diferenciación va a ser entre el uso, el abuso y la dependencia. Cuando solamente es uso, no hay ningún problema. Va a venir el problema cuando haya abuso y dependencia. El abuso será cuando se utiliza de forma continuada y ya se reconocen las consecuencias negativas que está teniendo. Por ejemplo, los adolescentes que hacen un botellón, que tienen una borrachera y se dan cuenta que les ha sentado mal, pero luego vuelven a repetirlo. Y la dependencia es un uso excesivo, pero más prolongado en el tiempo y con más frecuencia también. Tenemos que
en la dependencia de una sustancia no solamente va a estar la actitud de la persona, sino también constitutivamente su cuerpo. O sea, no todo el mundo tenemos la misma tendencia a generar dependencia a una sustancia, con lo cual también va a influir. Y de la misma forma también va a influir el contexto social. Si yo cada vez que salgo con mis amigos me están ofreciendo algún tipo de droga y además me insisten, y además todo el mundo lo ve como normal, va a tener también mayor probabilidad de que vaya a generar una dependencia. Entonces, la actitud del consumidor es importante porque, en definitiva, la persona es la responsable en el consumo de lo que hace y las sustancias que ingiere. Inclusive, si está aprobado o desaprobado por la sociedad. El uso peligroso suelen ser aquellas personas que tienen una conducta de riesgo, personas que tienen falta de autocontrol o personas que se enfrentan contra el sistema establecido, generando conductas de riesgo. El uso desadaptativo es cuando hay una persona que ante un problema utiliza una droga para solucionar su malestar. Y luego el uso nocivo sería cuando, sabiendo y siendo consciente del daño que genera, yo sigo utilizándola. Dependiendo de cada droga, como hemos visto, unos son estimulantes, otros vasodepresores, otro genera una sensación de realidad. Entonces, la persona va a buscar unas sensaciones determinadas y va a favorecer el que la persona desarrolle una conducta compulsiva hacia su consumo. Es decir, no conseguir contener la inhibición en su uso. Cuando esto pasa, se ha generado por una reacción de nuestro organismo de homeostasis, que en este caso es la neuroadaptación. Cuando en mi organismo existe, dentro de mi organismo aparece una nueva sustancia, que hace el organismo, genera las reacciones necesarias para nivelar esa sustancia que de forma exógena se ha introducido en el cuerpo. Con lo cual, me acostumbro, mi cuerpo se habitúa a esa sustancia. Y esto lo que conlleva es a una modificación de la conducta del sujeto y en sus sensaciones, percepciones y emociones. ¿Cuándo aparece la dependencia? Pues cuando existe una tolerancia y aparece el síndrome de la abstinencia. Tolerancia es lo que hemos visto ahora, el que mi organismo ha asimilado esa sustancia como parte constitutiva del organismo y entonces ya no le genera la misma respuesta. Con lo cual, el sujeto lo que va a necesitar es ir a aumentar las dosis para notar esas reacciones que su organismo tenía con la ingesta de la sustancia. La abstinencia es el malestar, la reacción de malestar que genera en mi organismo, la falta de esa sustancia, porque mi organismo ya se ha habituado, ya tiene como normal, como línea base, esa sustancia dentro del organismo. Pero para si tiene que hablarlo, vosotros tolerancia y la dependencia. No. Las dos. Tú puedes. Yo me tomo hasta 4 y voy bien. Eso sería tolerancia. Eso sería tolerancia. Tomarse 4 tendría que reaccionar. Efectivamente. De todas formas, no todo el mundo metaboliza de la misma forma las sustancias. Hay gente que las metaboliza muy rápidamente y efectivamente parece que no tiene un efecto así grande, mientras que hay una sustancia en otra persona que lo metaboliza de forma muy lenta y la reacción es mucho mayor.
hay una dependencia también psicológica que aprendemos, en la que yo relaciono determinados entornos con el consumo de esa sustancia, y si no la tengo, me falta. Por lo cual, psicológicamente, cuando yo estoy en un determinado sitio o ha pasado un determinado tiempo del consumo de la droga, antes de que mi organismo inclusive reaccione al malestar, psicológicamente yo ya me encuentro mal porque sé que necesito esa sustancia. No tengo ganas, pero es que se me costumbre. Eso es justo, eso es un aprendizaje. Y luego hay características personales con el rasgo de impulsividad que favorece el uso y el consumo. En cuanto a características sociales que favorecen la dependencia, pues está un poco lo que comentábamos antes, el identificarme con mi grupo, y si dentro de mi grupo se ve como normal el consumo de determinadas sustancias, yo tiendo a normalizarlo. Para la dependencia identificamos y diferenciamos el distinto poder adictivo que tiene cada una de las sustancias. Curiosamente, el tabaco es la sustancia que tiene mayor poder adictivo. Es decir, es la que genera de forma más rápida dependencia. La tolerancia. Analizando la tolerancia, vemos que cuando nos acostumbramos a la sustancia, necesito más cantidad para notar la reacción. La tolerancia cruzada es cuando la tolerancia se da a una droga y a otra distinta, pero que tiene los mismos efectos. Sería, por ejemplo, la heroína con la morfina. La dependencia cruzada será la capacidad que tiene una droga de suprimir el síndrome de abstinencia por otra sustancia. La metadona, por ejemplo, suprime el síndrome de abstinencia de la heroína. En el síndrome de abstinencia es esas reacciones que tiene el organismo porque necesita consumir las sustancias psicoactivas. Psicoactiva significa que va a incidir en el sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal. Entonces, los opiáceos tienen un síndrome agudo inmediato. Cuando el síndrome agudo es inmediato. Hay un síndrome tardío que es aproximadamente de 1 semana a 2 semanas después del síndrome agudo. Y además puede persistir durante bastante tiempo, con lo cual el liberar de la dependencia de un opiáceo es bastante arduo. Y luego existe con los opiáceos el síndrome condicionado, que se llama el flashback, que es cuando solamente por hecho de estar en el contexto del consumo de la sustancia, a pesar de ya haberlo dejado hace tiempo, el sujeto tiene la necesidad y la sensación de tener el malestar del síndrome de abstinencia. Por eso es muy duro y muy difícil afrontar el síndrome de abstinencia. Vamos a ver ahora las politoxicomanías, que será cuando un sujeto no solamente consume una sustancia, sino consume varias, y para definirlo tiene que ser en un consumo superior a 6 meses, tiene que ser 3 o más sustancias las que consuman de forma habitual, descartando la nicotina y la cafeína, y normalmente predomina una sustancia sobre las otras. El trastorno dual es muy frecuente y es cuando un sujeto tiene una dependencia a una sustancia y una patología psiquiátrica. Es decir, no solamente yo tengo una debilidad psicológica,
que es una, no debilidad, sino ya un diagnóstico de enfermedad, sino que además necesito el consumo de una sustancia determinada. Tenemos la teoría de la automedicación para justificar y para dar coherencia a esta situación, porque no sabemos en qué medida personas que tienen un alto sufrimiento por su patología y que están medicadas pueden hacer un uso indebido de la medicación y genera una dependencia. Es decir, una persona que pasa por una separación traumática va al médico de familia y le da antidepresivos, ansiolíticos. Esa sustancia que empieza a consumir y que cada vez que va al médico se la prescribe porque sabe que está pasando un momento malo y que lo necesita, llega a ser una sustancia que el sujeto necesita, con lo cual aquí tenemos un problema en cuanto a cómo el sistema inclusive puede estar favoreciendo no solamente no remediar el malestar de la persona, sino generar un doble problema. El gasto farmacéutico en la salud pública española de ansiolíticos y antidepresivos creo que es más de la mitad de todo el gasto farmacéutico. O sea que tiene una trascendencia francamente importante. Bueno, vamos a ver ahora la nicotina. La nicotina ya hemos visto que tenía un efecto estimulante. Una vez que se ingiere permanece en el organismo entre 30 y 120 minutos. Tiene un alto poder adictivo y entre los 40 y los 50 años es la edad de mayor riesgo en su consumo por los efectos que tiene en el organismo. Pero realmente es en los 40 y 50 años cuando el sujeto es consciente de lo que le puede pasar y es cuando se deja de fumar. Con lo cual, donde tenemos que poner especial atención es con la adolescencia, fundamentalmente. Los síntomas de abstinencia, pues me imagino que habréis convivido con gente que ha dejado de fumar, porque es algo relativamente frecuente y, bueno, pues es una irritación y un estado de malestar que afecta no solamente a la persona que deja de fumar, sino también al entorno, porque... Pero, ¿y recibió ayuda de la Seguridad Social de algún programa? No, o sea, mi madre dijo un día, aparecí yo por casa y dice, mira, me quedo un cigarro, y me da pereza seguir comprando, no voy a dejar de fumar. Y mi padre encima estaba con gripe y dice que yo también dejo de fumar porque noto, o sea, que aparte de que llamaba mayor, noto que encima las gritos me las pillo más, peores, y dice, yo también dejo de fumar. Yo le dije, no voy a durar ni una semana, porque antes de fumar paquetes diarios, es infumable, ¿no? Pero sin no era de abstinencia, sin estar comiendo carnes posesivos, nada, es que nada, no se me fue nada. No es lo habitual. Ya, y por eso dije que no le daba nada. Yo ya decía, mira, yo me voy a ir, porque como tenga que aguantar los dos sin fumar, pero no, me sorprendieron, me tuve que callar, porque no daba un duro por ellos. Y eso es que lo habían dejado, pero volvían y dejaban. Eso que se me había ido, lo dejamos. Yo no voy a gastar en tabaco, que cada vez está más caro, y el compadre que se encuentra peor de la vida. Claro, efectivamente, la motivación es lo más importante a la hora de decidir dejar de fumar. Bueno, la cafeína. Efecto estimulante. Y a todo el mundo nos encanta tomar un cafecito para despejarnos un poco. La sustancia se mantiene en el organismo de 3 a 7 horas. Ahora, la intoxicación, a partir de 250 miligramos, que son 2-3 tazas de café al día. Realmente la gente que consume café, el porcentaje de gente que te dice que toma de 3 tazas para arriba, por ejemplo, ¿tú consumes café? Tú has dicho que no, pero tú tampoco. De Coca-Cola, pues es lo mismo. Yo sí, lo que sí tengo es el té. ¿Y tú también Coca-Cola? Ajá. El té también tiene... Sí, que es muy malo, o sea, lo intento y le haces. Yo a media mañana y no. Bueno. O sea, no más. Vale. Pero es verdad que
cuesta, yo veo a la prensa en la gente que se toma hasta el bajar de café aquí. Se alimenta en el trabajo, al final a la hora y media un café. Sí. Y de ver a una cosa es humanísimo. Sí, también, humanísimo, sí, es verdad. No, pero por el concepto de lo que te decía de los azúcares y demás. De todas formas, la cafeína veremos cómo tiene como sintomatologías de ataques de pánico, procesos de ansiedad, que el sujeto no se da cuenta que es por el consumo que está teniendo tan elevado de cafeína. Eso es una cosa una vez, en plan, estoy de examen, quiero que azúcar este examen y me cae de una. Vaya mierda, entonces, la lectura que está mal no funciona. Pues está bien, así tu organismo no lo rechazó desde el principio. Bueno, de 7 a 10 tazas puede inclusive llevar a la muerte. No es ninguna, o sea, no son casos esporádicos. Hay una incidencia de fallecimientos por el consumo excesivo de café. Lo que hay más es de problemas de ansiedad que a veces se nos hace difícil reconocer que ha sido por el consumo excesivo de café, porque no es, o sea, dentro del protocolo de preguntas, cuando le preguntas por el café, bueno, sí, 3, 4, pero a lo mejor no se dan cuenta que han tomado hasta 10 tazas, o que llevan una semana tomando 6 tazas de café diario. El cannabis. El cannabis hemos visto que suele ser la vía de introducción al resto de las drogas, tiene mucho poder adictivo y consideramos que tiene dependencia la persona cuando el consumo es diario, igual que cualquiera de las otras drogas. Produce menos efectos fisiológicos que en el resto de las drogas, por eso el consumidor piensa que no es tan trascendental su consumo, pero suele aparecer en su consumo y en su abuso el síndrome amotivacional, el que, bueno, como nada me motiva, nada me merece realmente la pena, y entonces busco otra droga, otra sustancia, otra actividad que me haga sentirme vivo. En el síndrome de abstinencia, pues veremos que tiene muchos parecidos con el resto de las drogas relacionadas con la inapetencia sexual, ideación paranoide. Aquí tenemos que tener mucho cuidado siempre cuando recibimos a los pacientes clientes con situaciones de ideas que se salen de la realidad, porque hay que hacer preguntas relativas a ver si hay un uso de algún tipo de sustancia. Y en todos estos consumos excesivos, tanto la atención como la memoria, el sujeto ve que pierde capacidad. Tiene más efectos de coger un coche Claro, aquí de cáncer, de pulmón, pero no va a conseguir matar al lado. Claro, vamos a ver, el cannabis, si se consume de forma moderada, es como tomarte una copa, no tiene mayor trascendencia. El legalizarla permite romper los circuitos mafiosos que inclusive incitan en determinados núcleos de poblaciones su consumo para mantener el consumo activado. Entonces, levantar las prohibiciones tiene que ir parejo con el nivel educativo de la población. Y yo creo que igual que se puede consumir las bebidas con contención, y ahora entre los jóvenes,
cuando salen es, hoy yo llevo el coche, así que yo no bebo, es decir, ya aprenden a saber que determinados días que no van a beber, pues de la misma forma con cualquier otro tipo de sustancia. Ahora en los controles que hacen para consumo también han introducido determinadas drogas, con lo cual también es bueno el que haya un control externo, sobre todo en población adolescente, para saber que no pueden consumir. Pero bueno, es un tema donde tiene que haber un debate social grande. Lo que sí que sabemos es que su legalización va a terminar con las mafias que generan tantísimo horror y tantísimo sufrimiento. Los opiáceos hemos visto que eran muy adictivos, la morfina y la heroína. La morfina buscando esa sensación de analgésico y la heroína tiene la misma sensación pero en menor dosis. Cuando hay una muerte por sobredosis es por depresión del sistema respiratorio. Yo no sé si vosotros hace unos años escuchasteis una noticia del doctor Montes del Hospital de Leganés, que le denunciaron por haber provocado la muerte. Él estaba en urgencias, en cuidados paliativos, y por haber provocado la muerte de un número que nos dan de 400 pacientes. Aquí también la población somos bastante hipócritas, porque es verdad que en cuidados paliativos se utiliza la morfina con la misión de que el sujeto no sufra. Ya se sabe que el organismo va a ser incapaz de superar esa enfermedad, que además lo que hace es destruir los órganos, por lo menos que la persona no sufra. Entonces se le pone morfina. Si tú te pasas un poco en la cantidad de la morfina que le pones, puedes generar una depresión respiratoria y el sujeto fallece. Entonces, si estás en cuidados paliativos, te queda una semana, 15 días de vida. Claro, ¿qué más dará que te pongan esa mayor dosis de morfina donde vayas, donde el sujeto pueda terminar con ese sufrimiento? El problema era que la persona no lo consultaba con los... Bueno, finalmente salió, o sea, se les juzgó y no tuvo ninguna culpa, pero en todo caso la reflexión es que en caso de realizar ese cuidado paliativo, habría que consultarlo con la familia, pero que tenemos que ser conscientes de qué efecto tiene la morfina como sustancia de cuidados paliativos y la decisión de alargarlo más o alargarlo menos en el tiempo. No, pues la persona ya no es consciente de... Bueno, lo puede consultar también con la persona y eso sería mejor porque hace un testamento vitalicio y no hay ningún problema, pero hoy día en España no está permitido, o sea, no estaría permitido que un sujeto dijera, igual que en Holanda, por ejemplo, sí. Yo quiero morir, pero no. Claro, lo que pasa es que sería respetando, ahí hay un protocolo ético que estipula qué dosis y cómo es lo que hay que dar. La eutanasia, claro, porque esto es una eutanasia. Aunque estés sufriendo ¿Perdona? Sí, no, el uso de la morfina sí. No, está muy bien. Claro, lo que pasa es que depende qué dolor sea capaz de soportar la persona. Y también no todos los cánceres generan dolor. Quiero decir, porque hay determinados cánceres donde el dolor no es tan intenso, con lo cual, bueno, pues ahí tampoco habría que utilizarlo. Bueno, en todo caso, una vez que la persona utiliza la morfina o la heroína como sustancia estimulante, una vez que
que la consume en exceso, lo que aparece es un cuadro de intoxicación con una miosis intensa, es decir, la pupila se cierra mucho y es como un pequeño agujerito lo que se ve. Y tiene una actitud muy irritable, con retardo, tanto mental como psicomotor, y aparece una bradicardia, que es como se distancia la frecuencia de la contracción cardíaca y puede aparecer una hipotermia e hipotensión. El síndrome de abstinencia aparecería tras varias horas de tener el consumo, y a los 2-3 días es cuando aparece el mayor, ese momento álgido con mayor sintomatología de malestar, y aparecería a la semana o semana y media aproximadamente. La cocaína es la sustancia que produce mayor grado de dependencia, tanto psicológica, sin embargo, no física. O sea, físicamente, aunque el sujeto psicológicamente cree que tiene una dependencia muy alta y que necesita la sustancia, sin embargo, el organismo no es real que tenga esta dependencia. ¿Qué efectos tiene? Pues una actitud de euforia, de grandiosidad, de estado de alerta. La cocaína muchas veces se ha utilizado para combatir el cansancio, igual que los barbitúricos, porque el sujeto piensa que está más activado, que tiene mejor capacidad de juicio y que así puede reaccionar mejor. La abstinencia es una sintomatología de apatía anímica, irritabilidad, aislamiento, problemas de atención, justo lo contrario de lo que quería cuando lo consumía, y problemas de memoria. El crash es la reacción que tiene el sujeto de necesitar psicológica, de necesitar de forma imperiosa la sustancia. Porque, como decía, físicamente no existe una dependencia tan grande, es más que nada psicológica. Es el craving. El craving es esta sensación de necesitar y querer consumirlo. El sujeto además tiene fuertes dolores gastrointestinales y, como en todas las dependencias, trastornos del sueño. No deja secuelas fisiológicas, físicas, pero dura entre 1 y 10 semanas en que la persona pueda depurar su organismo. Los alucinógenos son sustancias que van a producir cambios en cuanto a la percepción sensorial que tiene el sujeto y por ende del pensamiento y también en su estado de ánimo. Hay sensaciones de mareos y debilidad y visión borrosa cuando existe una dependencia, y además la persona que los consume tiene el sentido del oído como más afinado, es decir, magnifican sonidos que para el resto pues nos pasan desapercibidos. Las anfetaminas, que en los años 70 estuvieron muy de moda en regímenes de adelgazar, generando, inclusive desencadenando cuadros graves, incluso el fallecimiento de la persona. Al estimular el sistema nervioso central, elevan el estado de ánimo y disminuye el apetito. Cuando desaparecen los efectos de esta sustancia, porque genera dependencia muy rápidamente, pues incide en el estado de ánimo depresivo de la persona, el cansancio, las ideas paranoides y la pérdida de esa capacidad de atención y memoria que habían tenido con su consumo. Lo utilizan, hay personas que para sustituirlo por la cocaína, buscando los mismos efectos, lo sustituyen. El síndrome de abstinencia es bastante largo y la gente lo que hace es utilizar el alcohol o sedantes o hipnóticos. Sedantes es lo que utilizamos para relajarnos. Los hipnóticos es lo que utilizamos para quedarnos dormidos, para iniciar el sueño,
y los ansiolíticos también para estados de excitación, para combatir estados de excitación. Los inhalantes son sustancias que no se crean específicamente para inhalarlas, sino que, por ejemplo, los pegamentos desprenden sustancias que al inhalarlas, pues a la persona le hace estar en un estado de bienestar. Estos son sobre todo en zonas marginales, niños y adolescentes son los que se inician con su uso. Dura poco tiempo, puede ser similar al alcohol. Los sedantes, los hipnóticos o los ansiolíticos, como veíamos antes, se convierten en sustancias nocivas por la automedicación que se hace de ellos. Para dormir utilizamos las benzodiazepinas y los barbitúricos. Las benzodiazepinas tienen un efecto muy potente como sedante también, incide, como sabéis, en el sistema nervioso central, pero las benzodiazepinas tienen una acción adictiva impresionante. Y para la ansiedad utilizamos los ansiolíticos y también las benzodiazepinas. Todas ellas son las que nos hacen depender de estas sustancias. ¿Cómo podemos explicar por qué el organismo cae y termina teniendo esta dependencia a las sustancias? Pues vamos a ver los distintos modelos. Desde el modelo biológico sería por esta reacción de homeostasis del organismo y también por una disposición, una vulnerabilidad biológica desde la genética del sujeto. Sabemos que de padres que tienen dependencia a alguna sustancia hay una mayor probabilidad de hijos que puedan desembocar la dependencia a una sustancia. La falsa terapia es lo que estamos comentando hasta ahora, que el sujeto, por automedicarse para combatir el insomnio, el estado de ánimo batido, el exceso de excitabilidad, termina dependiendo de esa sustancia. Esto explicaría el por qué hay unas personas y otras no que consumiendo la misma cantidad, unas terminan generando la dependencia y otras no. Desde la teoría del aprendizaje nos vamos a basar en el condicionamiento clásico y vamos a distinguir lo que es la tolerancia conductual, disposicional o farmacodinámica. En cuanto a la conductual, pues es un poco lo que comentábamos antes, el condicionar estímulos que hay en el entorno del consumo de la droga que va a hacer activar mi reacción a la necesidad al consumo. La disposicional será cuando la acción del organismo desactiva la acción de la sustancia en el organismo, o sea que va a depender de la persona. Es la capacidad, no todos los organismos metabolizan de la misma forma la sustancia. Y luego la farmacodinámica es por el efecto de la contraadaptación del sistema nervioso central, o sea, de cómo reacciona el organismo para nivelar la sustancia que se está ingiriendo y dejarla equilibrada en el funcionamiento del organismo. Por lo tanto, la droga modifica su acción por este efecto homeostático en el sistema nervioso central. El modelo del condicionamiento clásico aplicado al síndrome de abstinencia tenemos el cuadro que vemos aquí. Entonces vemos cómo el no consumo sería
el estímulo incondicionado, las sensaciones que yo tengo cuando no consumo la droga. La respuesta es el síndrome de abstinencia. Los estímulos que hay cuando yo no consumo y los pensamientos me van a producir también esa misma sensación de abstinencia. En cuanto a la tolerancia conductual, vemos cómo se produce por los estímulos ambientales asociados la respuesta condicionada compensatoria, que es la que va a determinar esta tolerancia conductual. Aquí en este caso el estímulo incondicionado sería la morfina, el consumo de la morfina, que genera como reacción incondicionada la analgesia. Es decir, la no percepción de malestar. Los estímulos ambientales que hay cuando se consume la morfina van a provocar la respuesta condicionada compensatoria, que va a ser una hiperalgesia, es decir, que baja el umbral del dolor en el sujeto, con lo cual tiene mayores molestias. Entonces, en esta respuesta condicionada compensatoria vemos que es el signo opuesto de la respuesta condicionada a la respuesta incondicionada, con lo cual si crece la respuesta condicionada va a bajar la respuesta incondicionada. Entonces, por último, vemos dentro de la teoría del aprendizaje el condicionamiento operante, en la que van a ser las consecuencias del consumo lo que va a determinar la frecuencia que yo lo ingiera. Si el reforzador es positivo, voy a ingerirlo en mayor medida, y cuando el reforzador es negativo, voy a evitar tener el malestar, con lo cual, cuando yo consumo droga porque me agrada, lo voy a consumir por el agrado, mientras que cuando yo tengo el síndrome de abstinencia, es decir, el malestar por el no consumo, lo que voy a hacer es consumir por evitar el desagrado. Entonces, desde aquí vemos las distintas formas de la reacción del organismo en esta teoría del aprendizaje. Y por último os traigo este informe de drogas de 2016, en el que el Observatorio Europeo sobre Drogas y Toxicomanías nos conciencia de cuál es la situación real que existe actualmente en el consumo y las repercusiones. El éxtasis, como os decía antes, es el estimulante más consumido por los jóvenes en Europa. Luego, desde el año 2014, aparecen nuevas sustancias psicoactivas que tienen efectos muy graves para la salud del sujeto, desde envenenamientos y muertes, con lo cual hay que ser conscientes del peligro que conlleva. Y luego, de forma comparativa, vemos cómo la heroína y otros opiáceos generan por sobredosis un ligero aumento respecto a años anteriores. Y también vemos cómo en los países del sur de Europa, como por ejemplo España, hay un mayor consumo de cocaína frente a los países del norte, donde hay un mayor consumo de anfetaminas. Y luego, por último, el consumo del cannabis se ha incrementado a nivel general en Europa. Con todo esto vemos cómo es un tema delicado que hay que trabajar con decisión, porque a pesar de que existen campañas de concienciación, vemos cómo no se está conteniendo de forma óptima. Y con esto ya damos por terminado.